La división de poderes. Suena como algo de un libro de texto, ¿verdad? Pero créanme, es el engranaje que hace que todo nuestro sistema de gobierno funcione. Y lo que es aún más importante, el que protege nuestras libertades. Así que arranquemos. A ver, para empezar, pensemos en una pregunta. Una pregunta importantísima, de esas que han mantenido despiertos a pensadores por siglos. ¿Cómo le haces para crear un gobierno que sea fuerte, que sea eficaz, pero que al mismo tiempo no se convierta en una tiranía? O sea, ¿cómo evitas que ese poder se vuelva en contra de la gente? Pues bueno, la respuesta a ese dilema es una idea, de verdad, brillante. Y esa gran idea es justamente la división de poderes. El concepto en sí es bastante sencillo, pero sus implicaciones son enormes. Miren, en lugar de poner todo el poder, toda la autoridad en una sola canasta, lo que se hace es repartir el pastel. Se corta en pedazos, en ramas que son independientes una de la otra. ¿Para qué? Justamente para que nadie, ni una sola persona, ni un solo grupo, pueda tener el control absoluto. Es genial. Ojo, y esto no es nada más una bonita teoría política, ¿eh? Para nada. En México, esto es ley. Está, por así decirlo, grabado a fuego en el corazón de nuestra ley máxima, la Constitución. Es el artículo 49 el que lo deja clarísimo. Sin lugar a dudas, el poder de la Federación se divide. Y se divide en tres: legislativo, ejecutivo y judicial. Así de claro. Muy bien, entonces, ya que tenemos el concepto claro, vamos a conocer a los protagonistas de esta historia, a los tres grandes jugadores. Para que sea más fácil de entender, a mí me gusta pensar en ellos como, bueno, la voz que representa a la gente, el director que lleva la batuta del país y el árbitro que cuida que todos sigan las reglas. Ok, aquí tenemos el panorama completo, el mapa general. Por un lado está el Poder Legislativo, o sea, el Congreso de la Unión. Su chamba, crear y cambiar las leyes. Sencillo. Luego, el Poder Ejecutivo, que es básicamente el presidente. Él es quien se encarga de que esas leyes se apliquen, de ejecutarlas. Y finalmente, el Poder Judicial, con la Suprema Corte hasta arriba, ellos son los intérpretes, los que se aseguran de que todo se haga conforme a la Constitución. Ahora, hagámosle un zoom al Poder Legislativo. Ojo, no es una sola cosa. Es lo que llamamos un sistema bicameral. O sea, tiene dos cámaras que se equilibran entre sí. Primero, la Cámara de Diputados. Son 500 y duran 3 años. Ellos son como el pulso del momento, la voz más directa de la ciudadanía. Y por otro lado tenemos a la Cámara de Senadores. Son 128, duran 6 años en el cargo y su función es representar a los estados, dar una visión, digamos, más a largo plazo. Juntos, estos dos son la fábrica de leyes del país. Bueno, ahora pasemos al Poder Ejecutivo, que es totalmente diferente. Aquí no hablamos de un grupo grande de gente, no. Aquí toda la responsabilidad se concentra en una sola persona, el presidente de la República. Es quien está al mando de toda la administración pública federal. Y su periodo es muy claro, 6 años. Y un detalle crucial, importantísimo en la historia de México, no hay reelección. Es una regla de oro para evitar que alguien se quede en el poder para siempre. Y para cerrar el trío, tenemos al Poder Judicial. Este es toda una red de tribunales y juzgados. Pero para no complicarnos, pensemos en la punta de la pirámide, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la SCJN. Ellos son los guardianes, los intérpretes máximos de la Constitución. Su trabajo, en esencia, es asegurarse de que se haga justicia y que absolutamente nadie, ni el presidente ni el Congreso, esté por encima de lo que dice la ley. Ok, ya conocemos a los jugadores, pero aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque no es suficiente con solo dividir el poder en tres. No, la verdadera genialidad del sistema es que estas tres ramas están vigilando todo el tiempo, se ponen límites unas a otras. A esto se le conoce como el sistema de frenos y contrapesos, o como dice esa frase tan famosa y tan cierta, el poder es lo único que puede frenar al poder. Y en esta tabla vemos perfectamente esa tensión en acción. Es un constante estira y afloja. Fíjense, el legislativo, o sea el Congreso, le pone un alto al Ejecutivo al decirle sí o no a su presupuesto, o al ratificar a sus embajadores, por ejemplo. Pero cuidado porque el presidente también tiene unas bajo la manga, el famoso derecho de veto. Con eso puede decirle al Congreso, esta ley que aprobaron no va. Es un equilibrio de fuerzas constante. Veamos un ejemplo práctico para que quede súper claro, el veto. Imaginen la escena. El Congreso trabaja, debate y finalmente aprueba una ley. Se la mandan al presidente y él dice, no me gusta, la veto. ¿Ahí se acaba todo? No. La ley regresa al Congreso y ellos tienen la oportunidad de insistir. Pero para ganarle al presidente necesitan algo muy difícil, juntar el voto de 2/3 partes de sus miembros. Si lo logran, le ganan. Y la ley se publica sí o sí. Pero hay que decirlo, conseguir esos votos es complicadísimo, lo que nos enseña el verdadero poder que tiene el veto presidencial. Ok, pero ¿y qué pasa si el Congreso y el presidente no se ponen de acuerdo? O peor, ¿qué pasa si uno de los dos se pasa de la raya? Bueno, para eso está el árbitro final. El Poder Judicial entra al campo de juego como el guardián imparcial. Su única lealtad es con la Constitución, y su trabajo es asegurarse de que todos, absolutamente todos, jueguen según las reglas. Y que no nos quede duda, este árbitro tiene herramientas muy, pero muy poderosas. Por ejemplo, puede revisar una ley que ya aprobó el Congreso y decir, ¿saben qué? Esto va en contra de la Constitución, así que queda anulada. Así de fuerte. También puede invalidar un acto o una orden del presidente por la misma razón. Y quizá lo más importante para la gente de a pie, nos protege a través del juicio de amparo, que es como un escudo legal para defender nuestros derechos. Pero esperen, que la historia no termina aquí, en el nivel federal. No. Una de las cosas más interesantes de nuestro sistema es que este modelo de tres poderes no es exclusivo de la capital. Este mismo principio se replica hacia abajo como si fuera un eco, creando una estructura de poder en diferentes niveles. Es casi como un fractal si lo piensan. El mismo juego de equilibrios que vemos a nivel federal con el presidente y el Congreso de la Unión se repite en cada uno de los estados, pero ahora con un gobernador y un Congreso local. Y si bajamos todavía más, lo volvemos a encontrar en cada municipio con un presidente municipal y su ayuntamiento. Así que los frenos y contrapesos no solo funcionan de lado a lado, sino también de arriba hacia abajo. Y por si fuera poco, en las últimas décadas ha surgido una capa más de equilibrio. Hay quienes les llaman el cuarto poder. Estamos hablando de los organismos autónomos. Piensen en el INE, que organiza las elecciones, o en el INAI, que se encarga de la transparencia. Lo que los hace tan especiales es que son independientes de los otros tres poderes, y esa autonomía es clave para que el sistema de contrapesos sea todavía más fuerte. Muy bien, ya recorrimos toda esta estructura, que puede parecer un poco compleja, ¿no? Poderes, cámaras, vetos, niveles. Pero al final del día, la pregunta más importante es, ¿y todo esto para qué? O sea, ¿por qué nos debería importar este sistema de división y equilibrio?
Bueno, aquí lo tenemos. En resumen, este sistema con todos sus engranajes es lo que evita que el poder se concentre peligrosamente en unas solas manos. Es la garantía de que vivimos en un estado de derecho, donde hasta los gobernantes tienen que seguir las reglas. Es el escudo que protege nuestras libertades fundamentales. Y es lo que obliga a los políticos a rendirnos cuentas. En pocas palabras, es el ADN de nuestra democracia. Y me gustaría cerrar con esta reflexión, que me parece fundamental. Toda esta maquinaria del Estado, toda esta arquitectura de poderes y contrapesos, no es un fin en sí mismo. No existe solo para que los políticos tengan algo que hacer, no. Su única y verdadera razón de ser, su propósito final, es proteger lo más importante que tenemos, la libertad y los derechos de cada una de las personas. Y creo que esa es una idea que vale la pena tener siempre presente.